Desde hace bastantes años los videojuegos están presentes en nuestras vidas. Y más allá de los debates que se tienen acerca de si los videojuegos son un arte o son un mero entretenimiento, me he puesto a pensar muchísimo en los videojuegos. Para nada es un secreto que yo soy un fan ávido de los videojuegos. De hecho, el primer video de este canal fue hablando de la saga FIFA y del Ultimate Team, en cómo se ha desvirtuado y se ha hecho un juego compulsivo para las compras de los jugadores. Así que, como suponen, soy un ávido aficionado de los juegos de deportes. Y en estos últimos días me he puesto mucho a pensar en las grandes partidas que tuve jugando el modo carrera en el FIFA o las partidas de Football Manager en donde he sido capaz de sacar campeón del mundo a equipos de terceras divisiones. Y en ese viaje de introspección y recordar grandes momentos jugando, hay una pregunta que se vino a mi cabeza. ¿Los videojuegos son capaces de predecir el futuro? Y de eso va el video del día de hoy. Vamos a hablar en cómo los videojuegos nos han llevado a una época en la que todo lo que creíamos que era ficción se está llevando a cabo en el mundo real. La barrera entre la simulación digital y lo que ocurre en el mundo real está llegando a un punto en donde se están difuminando por completo. Y el mejor ejemplo para hablar de ello es lo que ocurre con la saga de Football Manager, el juego de simulación por autonomacia para aquellos gordos frikis que nos encanta simular partidas del fútbol en el mundo interactivo de las computadoras. Este fenómeno se consolidó institucionalmente en el año 2008, cuando el Everton de la Premier League firmó un contrato oficial para utilizar la base de datos de Sport Interactive como herramienta complementaria en sus procesos de reclutamiento y evaluación de personal. La viabilidad técnica y operativa de esta base de datos radica en su escala y su capacidad de recopilación de información, mientras que un club profesional, incluso aquellos con grandes presupuestos, suele limitar su equipo de scouting a unas pocas decenas de profesionales. Sports Interactive sostiene una estructura de más de 1,300 investigadores y observadores de campo distribuidos en 51 países. Esta red realiza un seguimiento exhaustivo de más de 300,000 futbolistas activos en todo el mundo, evaluando detalladamente atributos cuantitativos y cualitativos, clasificándolos en una escala numérica del 1 al 20. La formalización de esta tecnología en el ecosistema corporativo del fútbol dio un salto cualitativo en el 2014, a través de la alianza estratégica entre Sports Interactive y la firma de análisis de rendimiento deportivo ProZone. Dicho acuerdo permitió la integración del masivo volumen de datos del Football Manager dentro de la plataforma profesional ProZone Recruiter. La justificación estratégica de esta fusión fue complementar la intuición de los ojeadores tradicionales con la información biográfica, contractual y de potencial de desarrollo de más de 80,000 jugadores en mercados históricamente subexplorados o de difícil acceso, como son las divisiones inferiores en Sudamérica, Europa del Este o ligas emergentes de Asia y África. La colaboración entre ambas compañías fue bidireccional. A cambio del acceso a la base de datos de jugadores, ProZone proporcionó datos biológicos, de movimiento del jugador y de condición física, recopilados en partidos reales para mejorar el realismo del motor físico del videojuego. Adicionalmente, reconociendo la familiaridad de los profesionales del fútbol con el diseño de simulación, la interfaz de ProZone Recruiter se diseñó para imitar la distribución visual del videojuego, permitiendo búsquedas por posición, atributos numéricos y filtros específicos de manera mucho más intuitiva. Esta profunda relación entre las bases de datos que tienen simuladores, como es el caso del Football Manager, y lo que puede ocurrir en la vida real es sumamente interesante. Una de las mejores historias que tiene para contarnos es la que ocurrió con Lionel Messi y el técnico de los Glasgow Rangers. Alex McLeish, el entrenador en jefe de los Rangers, descubrió a Messi mucho antes de que explotara a nivel internacional, ya que su hijo, un jugador enfermo del Football Manager, lo descubrió y él le dijo que en un futuro en su partida, Messi se convertiría en el mejor jugador del mundo. El padre, obviamente, no le hizo caso. Yo no sé si Messi hubiera sido capaz de ir a los Rangers. Creo que él una vez mencionó, antes de que llegara el primer equipo del Barcelona, que le hubiera gustado jugar en el Cádiz. Pero bueno, hay una diferencia entre jugar en Cádiz y jugar en Glasgow. Sea como sea, este ejemplo de Messi nos permite entender que las bases de datos pueden ser bastante importantes para predecir qué es lo que puede suceder en un futuro.
Estamos hablando que una partida de Football Manager en el 2005 pudo haber hecho que si el entrenador le hubiera hecho caso a su hijo, Messi llegara al Glasgow Rangers. Pero así como también hay casos positivos, como es el caso de Messi, el de Cristiano Ronaldo, también en Football Manager del 2006 y 2005, el de Kylian Mbappé en el Football Manager del 2017 o de Erling Haaland en el Football Manager del 2020, hay casos que son falsos positivos increíbles. Federico Maqueda o Freddy Adu me parecen de los ejemplos más claros de falsos positivos de los famosos Wonder Kids, que esperaríamos que serían los mejores futbolistas del mundo y nos terminaron estafando a varios de nosotros. Y ahora vamos a hablar precisamente de eso. Vamos a hablar de los fichajes más importantes que están teniendo los clubes actualmente. Y es que en esta última década, clubes modestos del fútbol inglés han podido competir y muchas veces superar a equipos que tienen presupuestos mucho más altos que ellos, basándose netamente en una evolución mucho más madura de lo que sería el Moneyball, aplicando modelos matemáticos increíbles a la hora de fichar jugadores. Los dos ejemplos más claros que hay en Premier League son el del Brighton a Hove Albion y el del Brentford. Ambos clubes pertenecen a propietarios que están en el mismo sector, en el de la analítica de apuestas deportivas. Estamos hablando de Tony Bloom en el caso del Brighton en Hove Albion y el de Matthew Benham en el caso del Brentford, que de hecho, curiosamente, trabajó para Tony Bloom antes de que él lanzara su propia firma. El modelo implementado por Tony Bloom en el Brighton se fundamenta en algoritmos predictivos desarrollados por su empresa de análisis del mercado de apuestas, Start Lizard. Esta corporación emplea más de 200 analistas y programadores informáticos bajo el liderazgo corporativo de su socio, Adam Franks, el exdirector Mark Zuckerman y el CEO Steve Edery. Estos analistas estudian miles de variables por partido, incluyendo factores altamente granulares como puede ser la ráfaga del viento, la saturación hídrica del césped, el estado de ánimo de los futbolistas y modelos avanzados de goles esperados, desarrollados una década antes de su popularización masiva en los medios tradicionales. El Brighton utiliza ese motor estadístico para identificar sistemáticamente los valores atípicos o anomalías estadísticas en las ligas periféricas. La confianza de la institución en este sistema es tan absoluta que en noviembre del 2024 el Brighton prescindió de la mayor parte de su equipo de scouting tradicional, delegando la responsabilidad de reclutamiento primario casi en su totalidad al software predictivo de Star Lizard. La justificación corporativa de esa decisión radica en que los ojeadores humanos son altamente susceptibles a sesgos de confirmación y anécdotas y circunstancias, mientras que la analítica de datos proporciona una evaluación clínica y probabilística del éxito futuro de un jugador en la Premier League. Por otro lado, el Brentford, bajo la dirección de Matthew Benham, opera a través de una metodología similar, pero con una infraestructura diferente. Utilizando su propio motor estadístico denominado Smart Odds, esta plataforma registra datos de más de 85,000 jugadores de todo el mundo. Fundamenta el reclutamiento del club mediante un modelo estructurado en 7 etapas secuenciales que guía la toma de decisiones desde la fase exploratoria hasta la firma contractual, involucrando activamente al director deportivo Phil Giles, al director de operaciones Lee Dykes y al entrenador Keith Andrews. Lee Dykes rechaza la clasificación tradicional de las 11 posiciones en el campo, redefiniéndolas en 16 roles hiperespecíficos que se analizan bajo 6 criterios cuantitativos y cualitativos, complementándolo con un análisis de video, como los más de 50 informes de video que tuvo Brian Mbeumo antes de llegar al Brentford. La confianza del Brentford en estos modelos matemáticos se extiende incluso por encima de los resultados superficiales en el marcador. Esto quedó demostrado de forma radical en el año 2015, cuando el club tomó la sorpresiva decisión de no renovar el contrato del entrenador Mark Warburton, a pesar de haber clasificado a los playoffs de ascenso por la Premier League. Los modelos predictivos y las métricas subyacentes de Smart Odds revelaron que la buena racha de resultados del equipo se debía principalmente a factores exógenos de suerte y aleatoriedad, y no una superioridad estructural de un sistema táctico, anticipando una regresión inevitable a la media estadística. A nivel internacional, estos modelos, como los que tiene Tony Bloom o Matthew Benham, se han replicado con ciertas tropicalizaciones a otros clubes sumamente importantes en el panorama europeo. Está el equipo belga Real Unión Saint-Gilloise y el Midtjylland, que también es propiedad de Benham. El caso más evidente de este tipo de modelo de negocios es precisamente el de la factoría Red Bull, en donde se analiza con muchísimo scouting y con probabilidades estadísticas y modelos bastante influenciados por sistemas de videojuegos qué futbolistas
futbolistas van a llegar a los equipos y cuál es el proceso que van a tener a llegar hasta el mejor equipo que tienen o el equipo más importante, como es el caso del RB Leipzig. Perdón por interrumpirte, pero quiero recordarte que si te gusta este tipo de videos, por favor, deja tu me gusta y suscríbete para que este canal siga creciendo. Por otro lado, el rendimiento de los equipos no solamente está condicionado por la calidad de sus futbolistas, importa muchísimo quién es el que los dirige. Y en este caso, los técnicos o los managers son las personas encargadas de llevar las visiones que ellos tienen en la cabeza y transmitirlas al campo de juego. Y aquí hay un mundo de diferencia entre los técnicos de computadora y los técnicos profesionales, ya que mientras uno que juega partidas de Football Manager siempre se basa en cuestiones estadísticas, en algoritmos y simplemente decisiones que uno está viendo qué es lo más probable que vaya a suceder, mientras que un técnico de carne y hueso tiene que navegar aguas mucho más complicadas, desde la presión de los dueños, la afición, problemas de vestuarios y sobre todo cómo gestionar el ego de distintas personas. Y para muestra están los 3 sesgos más importantes que suelen enfrentar los entrenadores de carne y hueso. Empezando por el sesgo del costo hundido. Cuando una institución deportiva realiza un desembolso financiero masivo para incorporar a una estrella, se genera una presión psicológica e institucional invisible pero destructiva. La necesidad de justificar el coste de transferencia ante los aficionados, los patrocinadores y la junta directiva crea un anclaje cognitivo que obliga al entrenador a mantener al jugador en la alineación titular, ignorando un rendimiento deportivo deficiente. Ejemplos notorios de este sesgo incluyen el traspaso de Antoine Griezmann y Philippe Coutinho al Barcelona, o también la incorporación de Nicolás Pepe al Arsenal. En estos casos, los directores técnicos continuaron asignando minutos de juego sustanciales a estos futbolistas a pesar de sus discretas aportaciones tácticas o a la vana esperanza de recuperar el valor de una inversión económica. En contraste, un entrenador virtual opera bajo un pragmatismo absoluto. Si el rendimiento analítico de un jugador desciende, la simulación permite relegar al futbolista al equipo de reserva, o simplemente colocarlo inmediatamente en la lista de transferibles sin sufrir represalias emocionales, financieras ni mediáticas de ningún tipo. También es sumamente importante la aversión a la pérdida. La teoría de las perspectivas, propuesta por Daniel Kahneman y Amotevsky, postula que el dolor psicológico que experimenta un individuo ante una pérdida de cierta magnitud es aproximadamente el doble de intenso que el placer derivado de una ganancia equivalente. En un contexto deportivo, este sesgo empuja a los entrenadores reales a adoptar posturas extremadamente defensivas y conservadoras cuando se encuentran ganando un partido, sacrificando la intensidad ofensiva para proteger la ventaja mínima. De igual forma, cuando un equipo se encuentra en desventaja, los entrenadores reales demuestran una preocupante parálisis por el análisis de su plantilla, atrasando los cambios tácticos lo más que pueden y sobre todo las sustituciones, para aplazar el reconocimiento público de su fracaso en su plan de juego. Un ejemplo documentado ocurrió en la Premier League en 2021, cuando el Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer caía derrotado 2-0 ante Liverpool en el primer tiempo. Solskjaer retrasó su primera sustitución hasta el minuto 46 y las modificaciones estructurales hasta el minuto 60, momento en el cual el oponente ya había expandido su ventaja a un humillante 5-0. Un entrenador de videojuegos, liberado de la amenaza real de perder su empleo o ser vilipendiado por la prensa especializada, realiza sustituciones inmediatamente basándose únicamente en los látigos del cansancio y el rendimiento objetivo que busca. Por último, el sesgo de anclaje táctico. Los entrenadores reales desarrollan con frecuencia un anclaje rígido hacia sistemas de juego específicos, ya sean formaciones o estilos que otorgaron éxito en el pasado. Esta rigidez mental les impide adaptarse cuando los rivales han descifrado sus patrones tácticos o cuando los futbolistas disponibles no se ajustan a las exigencias de dicho esquema. Un ejemplo de esto es lo que le ocurrió a Rubén Amorim en el Manchester United, un técnico que le fue espectacular en el Sporting de Portugal, pero al pasar al Manchester United no contaba con los activos suficientes para jugar el fútbol que él quería. Desde cambiar esquemas, buscar nuevos perfiles y gastar cientos de millones de euros para jugar el fútbol que él buscaba. En los simuladores deportivos,
El entrenador es un experimentador constante. Puede simular temporadas completas en cuestión de horas, puede modificar formaciones, variables de presión y trayectorias de transición para identificar el óptimo uso de su plantilla sin el obstáculo del orgullo personal. A esa desconexión táctica se suma la gestión de la dinámica de la plantilla y los egos de los futbolistas. En los ecosistemas de simulación, las interacciones con los jugadores se resuelven a través de un árbol de diálogo codificado y lógico. Si un futbolista deteriora la armonía del vestuario, el entrenador lo degrada al equipo de filiales y lo transfiere de inmediato, resolviendo el problema de raíz. En el plano profesional real, el poder que ejercen los jugadores, los agentes, los contratos multimillonarios y las camaraderías internas del vestuario reducen radicalmente la libertad operativa del entrenador. La marginación de un futbolista de alta jerarquía puede fracturar la relación con el resto de la plantilla, desgastando la autoridad del director técnico hasta provocar su despido por parte de una junta directiva, situación conocida coloquialmente como perder el vestuario. Quizás no hablé como quería en este video de otros videojuegos que también son muy buenos simuladores y nos han acercado a tendencias que vemos a día de hoy. Por ejemplo, los aficionados del NFL y el Madden saben que una de las cosas más importantes es saber jugar con el reloj. Y es algo que no solamente tienen poquitas temporadas haciéndolo. Estamos hablando que desde mediados de los 2000, los jugadores sabían que la gestión de los últimos minutos del reloj era importante para lo que sucedería en el cuarto cuarto. Algo que estamos viendo que cada vez se le toma mucho mayor importancia en las temporadas de NFL. Muchos aficionados del NBA y de los juegos de 2K saben, desde también mediados del 2000, que una de las mejores maneras para incrementar la ventaja en el marcador era anotar tiros de 3 puntos. A mediados del 2000 el triple no era ni de cerca el arma que es a día de hoy. Aquí también mucho tiene que ver la aparición de Don Stephen Curry, que cambió para siempre el baloncesto, porque a partir de su aparición y dominancia hemos visto cómo año con año la diferencia de tiros que se hacían de 3 puntos con todo lo que ha ocurrido actualmente es abismal. Y ni hablar de lo que son los simuladores en el mundo de las carreras. Los pilotos de Fórmula 1 juegan como muy pocas personas simuladores de carreras. Es una auténtica locura. Hay un video buenísimo de Checo Pérez en donde él está conduciendo un circuito netamente con los ojos cerrados por todas las veces que él lo ha hecho en simuladores. La integración del análisis de datos y la base de datos que tienen los equipos actualmente ya no son una cosa que solamente los equipos más visionarios tienen en sus clubes. Hoy en día representa un departamento que exige cualquier equipo que se respete. Como lo hemos visto a lo largo de este video, efectivamente, los simuladores y los videojuegos son capaces de predecir el futuro. Yo fui Luis, esto fue Fútbol en Perspectiva y muchas gracias por ver este video. Estamos a menos de 20 días de que comience el Mundial y estoy sumamente emocionado. Así que me encantaría leerte aquí en la cajita de comentarios y me dijeras cuál es tu futbolista favorito que descubriste gracias a un videojuego. El mío... hay varios. Creo que tendría que ser Hatem Ben Arfa. Hatem Ben Arfa es un futbolista que descubrí en una partida de FIFA en el 2007. Muy bueno, en un PSP. También Andrés Guardado me lo llevé al Olympique de Marseille. Cosas de mexicanos, ¿no? Pero bueno, muchas gracias y nos vemos el próximo viernes.